Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Randall Carballo, soy secretario del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica del Ambiente y para mí es un honor darle la bienvenida a nuestro webinar. En esta tarde tendremos la participación del máster Norberto Jorge Becherman, el cual nuestro presidente, el doctor Sergio Mora Castro, le hará una breve introducción. Buenas noches, bienvenidos a este webinar del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, miembro del Colegio de Geólogos. Tenemos hoy el placer de tener con nosotros a un conferencista muy especial, el máster geólogo Norberto Jorge Becherman, quien nos va a presentar los aspectos ambientales en las etapas de proyectos y de construcción del túnel urbano en Plaza España, Córdoba, Argentina. Norberto Jorge Becherman es geólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Es máster en evaluación del impacto ambiental del Instituto de Investigación Ecológica de Málaga y del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, España. En el periodo de 1996 a 2017, estuvo a cargo de la Unidad Ambiental de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Córdoba, en Argentina. Ahí llevó a cabo más de 50 estudios de impacto ambiental, participó en la elaboración de términos de referencia, de pliegos de especificaciones y llevó a cabo la supervisión ambiental de obras desde el año 2000. Es consultor ambiental desde 2011, vinculado a la UCIS Consultores de la ciudad de Córdoba, en donde participa activamente. Es vicepresidente para América Latina de la Sociedad Internacional de Ingeniería Geológica y del Ambiente desde el 1 de enero de 2019. Es editor en jefe de la revista de Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y del Ambiente, que es la publicación oficial de la Asociación Argentina de Geología Aplicada a la Ingeniería, ASAGAI. Es presidente del comité organizador de la primera conferencia regional sudamericana de la Sociedad Internacional de Ingeniería Geológica del Ambiente y del segundo Congreso Argentino de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente. Es miembro de la Sociedad Internacional de Evaluadores de Impacto Ambiental. Y me voy a permitir la libertad de ofrecerles a ustedes algunas fotografías para que conozcan de antemano a Jorge. Jorge es un profesor, es ingeniero geólogo, científico, organizador del INAP, es un profesor y sobre todo es un buen amigo. Lo conocí en 2010 en el Congreso de la Sociedad Internacional en Auckland, en Nueva Zelanda. Desde entonces hemos tenido una relación estrecha de amistad y yo he tenido el placer de atender sus invitaciones para participar en congresos y en cursos, en Carlos Paz, en Buenos Aires y en Córdoba. Aquí lo vemos en acción, organizando, ofreciendo cursos, rodeado de estudiantes, conmigo, y además de eso, utilizando unos pequeños anteojos muy extraños, Anaglyph, en uno de los cursos que yo impartí en Córdoba para analizar inestabilidad de la redes. Es un gran honor para mí y además para nuestra Comisión Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, darle la bienvenida y un abrazo a Norberto Jorge Becherman. Gracias por estar con nosotros, Norberto. Y quedamos en tus manos y para vos tenés ya toda la palestra. Bueno, muchas gracias a don Sergio. Solo para introducir rápidamente la presentación de don Jorge, se presentará el estudio de impacto ambiental relacionado con el proyecto de construcción de un túnel urbano y obras complementarias en un sector de la ciudad de Córdoba, Argentina, en el cual el volumen de tránsito vehicular y peatonal es elevado, a la vez que incluye diversos elementos de valor patrimonial. Se presentará la metodología utilizada en la elaboración de dicho estudio, los elementos considerados en dicha elaboración y las conclusiones a las que se arribó. Luego se hará referencia a la supervisión ambiental durante la etapa de ejecución del túnel y obras complementarias con relación a diversas situaciones que ocurrieron y los criterios utilizados en cada caso.
Entonces, don Jorge, lo invito a compartir pantalla y comenzar su presentación. Bien, buenas noches. Ante todo, agradecer al Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente la invitación. También no puedo dejar de agradecer la presentación de Sergio, con quien, como él bien dijo, ya nos conocemos hace un buen tiempo y ha sido un gran gusto compartir todos esos momentos que pudimos compartir y que, bueno, esperemos que post pandemia podamos reunirnos nuevamente. Bien, con respecto al tema que voy a desarrollar el día de hoy, se refiere a los aspectos ambientales en etapas de proyecto y construcción de un túnel urbano. El tema en la ciudad de Córdoba. Ante todo, ubicarles dónde queda la ciudad de Córdoba dentro de Argentina. Tenemos República Argentina, la provincia de Córdoba es mediterránea, y dentro de esa provincia, la ciudad capital lleva el mismo nombre que la provincia, la ciudad de Córdoba. La importancia particular de la obra, que nosotros luego vamos a ver, y que es un túnel urbano que pasa por debajo de esta plaza, está dado en su ubicación, porque es una zona emblemática debido a, como ustedes pueden estar viendo allí en esta imagen, dónde está ubicada, cuál es la confluencia. Esa confluencia de 8 avenidas principales ha marcado un desafío en cuanto a que, como ustedes van a poder ver en una diapositiva posterior, hay un volumen de tránsito que había que agilizar, ya que eso traía problemas severos para lo que es los horas pico del volumen de tránsito. Aquí tienen ustedes una idea de cómo es la situación. En el 2015 estamos en la etapa previa, evidentemente, a lo que es el proyecto que empezó a ejecutarse en el 2017. Allí ustedes tienen una idea de el volumen de tránsito, y esto es lo concreto cuando se empieza a trabajar en el proyecto. La cantidad de vehículos día, los ingresos, ustedes ven que es un lugar que tiene 8 accesos, con lo cual eso supone un volumen de tránsito excesivo, y particularmente a nivel de quienes estuvimos vinculados a los aspectos ambientales, un tema crítico fue la cantidad de peatones, lo cual se relaciona a que la Plaza de España es un lugar de paso obligado para diversos lugares, y en particular uno que es la ciudad universitaria, lo cual implica que hay un fuerte flujo de estudiantes hacia la ciudad universitaria, y lo que había que procurar es que la ejecución de esta obra no significara un conflicto con el usuario de ese sector, ¿no es cierto? Con respecto al túnel, si bien yo obviamente estuve vinculado con los aspectos ambientales, los datos es que lo que ustedes pueden estar viendo, la rampa de ingreso, la rampa de egreso y el sector techado, que es lo que va por debajo de la plaza en sí misma. Esta es la geometría del túnel, por cuanto en este otro sector se construyó un centro de arte contemporáneo, por lo cual entonces la tarea era sumamente importante en cuanto se refiere a que no afectara a este otro proyecto. A su vez, por una cuestión, disculpen, a su vez se generó una nueva calle de conexión sur, porque de ese modo se podía dar solución al tema de aliviar el tránsito desde cierto sector para ir hasta a Ciudad Universitaria, con esta traza que ustedes están viendo,
y evitar el paso por Plaza España, porque con la construcción del túnel se interrumpía una calle con lo cual se facilitaba el tránsito de este modo. Esta obra complementaria, en definitiva, fue la primera etapa de la obra, que es esa calle de conexión sur. A su vez surgió un tema, y es el sistema de drenaje vinculado al túnel, para lo cual se debió intervenir un sector angosto de la avenida Hipólito Yrigoyen, a lo largo de 400 metros, para aliviar justamente el tema del agua que podía producirse en el túnel. Y generó una obra complementaria también. Aquí tienen características de los estudios geotécnicos llevados a cabo por los equipos de trabajo vinculados a ese tema, el perfil geotécnico del sector. Y aquí ya empieza lo que fue nuestra tarea. Teniendo en cuenta los parámetros que vimos respecto al tránsito vehicular y en cuanto al uso de ese sector con diversos fines, lo primero que tuvimos que identificar es el escenario, para lo cual el equipo trabajó en definir cuál es el área de influencia directa. Y allí se definió que estaba alimentada por dos grandes sectores. Una es el barrio Nueva Córdoba, que habitualmente es un lugar muy utilizado de alojamiento por estudiantes y a su vez tiene una población muy importante en cuanto a número, y el Parque Sarmiento, que es un pulmón verde. Con lo cual nos encontramos que la Plaza España está ubicado en un sector estratégico para comunicar ambas zonas, lo cual entonces llevaba a que el tránsito de vehículos y personas era suficientemente importante como para que, desde lo ambiental, procuráramos perturbar lo menos posible el funcionamiento ya establecido de la zona. A su vez nos encontramos que dentro de lo que uno llama condiciones generales, bueno, ante todo quiero resaltar que el proyecto fue función de un acuerdo entre la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, y en mi caso, junto con los que integramos el equipo, fuimos convocados a partir de ser parte de UCIS Consultores de la Ciudad de Córdoba. Y bien, les decía que había allí distintas situaciones. Había monumentos de diverso tipo, como este que encuentran desde el Rotary. Esta es una placa en función de una ampliación de una vía. Tenemos aquí algo que tiene un simbolismo muy particular, que son los llamados árboles de la memoria, que recuerdan a desaparecidos en una época determinada de la historia de este país. Luego, también pueden ver ustedes situaciones de arquitectura que estaban dentro de la propia plaza y que tenían una degradación, con lo cual ustedes van a ver luego la solución que se les ha planteado. Y a su vez también, por aquí actualmente ya está el túnel, es la salida del túnel, y nos encontramos con vegetación que por fuera sí es autóctona o exótica, es de un significado social muy importante, con lo cual hubo que tomar, y se tomaron recaudos a los fines de trasplantar estos ejemplares. Y sobre todo se tuvo muy en cuenta en el proyecto cómo se podía no modificar sustancialmente un espacio muy utilizado, que es que es el Boulevard Chacabuco, a los fines de no generar conflictos sociales. Las fotos del estado preoperacional, esta zona es la zona de ingreso al túnel. Aquí ya tienen en la Plaza de España una visión desde afuera. El túnel actualmente, esto fue readecuado, esta zona fue readecuada. Esta es otra vista de la Plaza de España.
Esto es lo que yo les comentaba, que son monumentos que tenían un nivel de deterioro significativo y que fueron retirados y hubo un equipo de trabajo que los restituyó luego, como van a poder ver en alguna diapositiva, habiendo llevado a salvar todo ese nivel de deterioro que tenían. Todas estas son vistas de cómo era la zona previo a la ejecución de obra. Ahora bien, nosotros nos planteamos de qué es el ambiente, y nosotros con el equipo de trabajo lo vimos desde dos lados. Una dimensión, la que es un bien jurídicamente protegido. Desde esa situación, nosotros nos encontramos que debíamos cumplir con todas las diversas normativas existentes. Particularmente, la provincia de Córdoba tiene una ley ambiental, la 10.208, en base a la cual este tipo de proyecto, si bien se desarrolla dentro de un municipio, que es el de la ciudad de Córdoba, debía cumplir con la presentación del estudio de impacto ambiental y luego llegar a una audiencia pública. La audiencia pública, obviamente, a los fines de obtener la licencia ambiental. Esa audiencia pública se llevó a cabo sin inconveniente alguno en cuanto se refiere a todo lo que se tuvo en cuenta en ese estudio de impacto, y básicamente hubo algún planteo a nivel de lo que es arquitectónico por la modificación que generaba la construcción de esta obra. Y también lo que hay que tener en cuenta es que el ambiente es un bien social, con lo cual desde lo ambiental pusimos especial énfasis en generar medidas de mitigación de forma tal que en todo momento se pudiera garantizar el tránsito de personas por el sector a intervenir, básicamente, porque a su vez se asoció por el equipo de tránsito que generaron un flujo de vehículos también adecuado a las distintas etapas de avance de la obra. Básicamente, a los fines del análisis, nosotros tomamos a que el ambiente es un sistema, y eso nos implica o nos da la posibilidad de llevar a cabo un análisis pormenorizado y detallado de distintas variables. Ese análisis da lugar a un estudio de impacto, se lleva a un estudio de impacto ambiental, y en este caso se utilizó una metodología que me tiene como autor y que fue evolucionando en el tiempo. Básicamente esa metodología, de quienes trabajan en el tema o han podido leer sobre estos temas, se basa en la utilización de matrices de interacción simple. Es decir, son matrices en donde se indican las acciones y luego se hace un entrecruzamiento con los distintos factores ambientales que son considerados, considerados a los fines de una matriz en limpio. Hay que ver que no necesariamente toda acción va a vincularse con los diversos factores ambientales. Eso es algo que uno va viendo en la medida que va avanzando en la elaboración de esas matrices. La primera matriz que uno lleva adelante es una matriz de interacción con un criterio similar al de Conesa, en cuanto a que define para cada caso un valor de naturaleza, intensidad y cada uno de los atributos que es necesario. Eso va a dar lugar a un algoritmo de este tipo que, si uno lo decodificamos, va a tener este sentido. Ahora bien, ¿cuál es el inconveniente en quedarnos con una matriz de este tipo? Que es la que se genera a partir de utilizar esa tabla y ver la interacción entre
las acciones y los factores ambientales, que generamos una matriz en donde, si bien hemos definido el tipo de impacto que se puede producir a partir de la acción, nos enfrenta a la complejidad de cómo comunicamos esto. Entonces, a partir de allí, surge una segunda etapa dentro de lo que es el desarrollo del diseño metodológico. Aquí ven ustedes que esto se torna prácticamente inviable como una cuestión de comunicar el resultado de un estudio de impacto ambiental, ya sea un usuario técnico o no técnico. Entonces, a partir de allí surge la definición de un concepto que es la importancia del impacto y que está basado en ese algoritmo. La contribución metodológica ha sido utilizar una expresión que viene planteada o fue formulada inicialmente por CONESA y fue modificada por mi parte, y a partir de una importante cantidad de estudios de impacto ambiental, se pudo generar una definición de la importancia del impacto, con una escala de valores que varían de 9 a 62. A partir de haber dado valores numéricos a cada una de las categorías utilizadas en la primera matriz. De ese modo, es una categorización en base a intervalos, que son los que ustedes están observando en este momento. Esos intervalos luego nos permiten generar... Bien, ahora, hay una cuestión, y es que en una etapa posterior también se generó la importancia de impacto para los impactos positivos o beneficiosos, porque en este caso solamente se hacía referencia a los impactos negativos. Y uno se encuentra que cuando uno está en la etapa de ejecución o en la etapa de proyecto, ya está previendo que hay factores ambientales que van a ser mejorados por la ejecución de la obra, y por supuesto está la idea que en la etapa de operación, o sea, o funcionamiento, ya vamos a tener un fuerte predominio de impactos positivos. De ahí surge que en una etapa posterior se definió la importancia de impacto vinculado con impactos positivos. Y a su vez también se generaron categorías y colores que las representen. De ese modo, esa matriz que habíamos visto inicialmente con el algoritmo y que era el resultado de un análisis entre acciones y factores ambientales, pasa a ser una matriz cromática. Esa matriz cromática básicamente sirve como elemento de comunicación de un estudio de impacto ambiental, porque permite visualizar qué tipo de impacto produce cada acción sobre los diversos factores ambientales. Esta es la otra situación. Entonces, lo que luego uno puede hacer también es omitir, o sea, ya cuando uno genera este tipo de matriz, ya lo que hizo es omitir los factores ambientales que no fueron afectados por las acciones. De ese modo uno está en presencia de una matriz reducida, porque todos esos factores ambientales que no fueron afectados por estas acciones ya dejan de estar presentes en estas matrices. Esto a su vez tiene como valor que uno pueda generar una síntesis de situación de este tipo. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo interesante con respecto al proyecto? Porque si bien éramos parte como equipo de ambiente, vinculado con los diversos equipos de proyecto en la parte de diseño geométrico, tránsito, geotecnia, nosotros a partir del análisis del proyecto interactuamos en reuniones
periódicas con los distintos equipos y le íbamos haciendo señalamientos. Y eso llevaron a que en el estudio de impacto ambiental particularmente surgiera que en un primer caso sobre 116 impactos definidos en el bajo nivel vial es el nombre que se le dio al túnel, el sistema de drenaje o la calle de conexión sur, que es la que yo indiqué que era la primera parte de la obra, era parte de la obra, digamos, como primero para desviar el tránsito y luego poder abordar la construcción del túnel. Y ustedes pueden ver que ha habido un predominio de impactos irrelevantes. Y si luego ustedes lo ven aquí en porcentaje, y luego aquí por cantidad, ustedes pueden ver que los impactos críticos en ningún caso dan pie a requerir una modificación del proyecto. De cualquier forma, esto fue analizándose en forma dinámica y el proyecto final es el resultado de modificaciones generadas a partir de los equipos de ingeniería, en la cual el equipo ambiental participó con algunos comentarios, obviamente, ¿no es cierto? Y en la etapa de funcionamiento ustedes pueden ver que en todos los casos los impactos son positivos con distintas categorías. Eso dio la tranquilidad que el proyecto, por fuera de la viabilidad de cualquier tipo, desde lo ambiental no generaba un perjuicio como para impedir su ejecución. Entonces, a partir de allí, bueno, aquí pueden ustedes ver cuáles son las conclusiones del estudio de impacto ambiental. Y básicamente a partir de esto surgió una situación que pudo ser llevada adelante del mejor modo. Y es que el equipo vinculado al estudio de impacto ambiental planteó ante la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que era necesario incorporar la supervisión ambiental como parte de lo que es la ejecución de la obra. Es decir, que haya un equipo profesional vinculado, o sea, con las contratistas o la contratista de la obra, que se ocupara de ver que las medidas de mitigación fueran llevadas a cabo y eventualmente modificar esas medidas como para evitar cualquier tipo de conflicto. Y a su vez también ante la posibilidad que se generaran daños en estructura o en infraestructura por desconocimiento o por prácticas incorrectas, y entonces implementar medidas que protegieran a las personas, particularmente. En ese sentido, la idea prosperó y dentro del pliego de licitación se incorporó la figura del responsable ambiental de obra. De ese modo, en coincidencia con una situación profesional de mi parte, he podido participar en esa segunda etapa, que es la etapa de ejecución. En el equipo se incorporó una ingeniera civil como residente de obra, con lo cual tuvimos presencia permanente desde el primer momento en que se empezó con las excavaciones, que es el primer paso para toda obra, o sea, después de la limpieza del terreno, hasta el momento en que empezó a funcionar el túnel. Y luego, previamente, había empezado ya a funcionar la calle de conexión sur. Para eso, como les indicaba, es importante un diseño de medidas de mitigación, pero no es un diseño genérico, porque en realidad ustedes tienen mucha bibliografía, ya sea en libros, en journals, disponibles respecto de medidas de mitigación. Hay mucha bibliografía sobre cuál es la función, etcétera, etcétera. Acá, el plan de medidas de mitigación, es decir, qué medidas de mitigación se debían implementar, fue ajustada a la situación.
de forma tal que prácticamente les diría yo que durante la ejecución de la obra hubo que hacer ningún ajuste sobre lo previsto. Y eso es también algo que quiero recalcar. Lo importante que en el estudio de impacto ambiental resulta un buen diagnóstico de situación, o sea, generar un buen modelo respecto del lugar que va a ser impactado por una obra cualquiera que sea. Y en eso es importante el trabajo de campo, es recorrer, es incluso en este caso que fue un ámbito urbano, conversar con quienes viven en el lugar para poder tomar dimensión real de cómo funciona ese sitio que se va a intervenir. Luego, a partir de eso, se generan las medidas de mitigación que básicamente fueron correctoras o compensatorias de lo que podía producir una acción del propio proyecto. Y a su vez es importante también plantear un programa de vigilancia ambiental desde la idea que permite actuar cuando aparecen impactos no previstos o hay que modificar, en ese caso, un impacto ambiental que había sido previsto, pero que puede cambiar en intensidad o alguno de los atributos, ¿cierto? Y es así que llegamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, la primera parte de esta etapa de ejecución fue abrir la calle de conexión sur. Con lo cual, como les decía, se generaba una vía alternativa que permitía que el tránsito fluyera de un modo diferente y de ese modo se evitara un conflicto en el momento de la ejecución del túnel. Esta calle, bueno, aquí tienen la situación final de esta calle de conexión sur, que indudablemente es de suma utilidad a los fines que fue creada, y particularmente a nivel de lo que es descomprimir el volumen de tránsito. Eso se nota claramente en los volúmenes de tránsito que existen con posterioridad a la apertura de esta calle. Y aquí ya sí estamos posicionados dentro de lo que es la obra de Plaza de España, o la obra de construcción del túnel de Plaza de España. En este caso, algunos de estos elementos fueron demolidos y luego reconstruidos porque eran portantes de los elementos arquitectónicos que vimos con antelación. A su vez, la construcción del túnel ha implicado diversos tipos de tareas. Una de esas fue la reconstrucción por desvío de una obra vinculada al tema del agua, porque con la construcción del túnel, sumado a que adyacentemente se construyó un centro de arte contemporáneo, eso implicaba que las excavaciones debían modificar el flujo del agua en la zona, para el cual surgió una obra prácticamente paralela, que ustedes pueden ver es un conducto de 500. Aquí ya ven en un estado avanzado la excavación por el túnel, o sea, aquí ya ven un nivel de avance importante en esa excavación. Y bueno, aquí tienen tareas de hormigonado, bueno, las tareas propias para la excavación de los pilotes que vimos en esta diapositiva. Y bueno, esta foto, ¿qué es lo que nos muestra? Que propio de la ejecución de una obra, de golpe nos encontramos que había una rotura de un caño. Y algo que es tan habitual que pueda ocurrir
requería de parte del equipo de supervisión ambiental dos situaciones. Uno es el tema del material y la limpieza permanente para que pueda escurrir el agua, porque lo que nosotros teníamos que garantizar era el tránsito de las personas. Algo que, si bien puede ser de no interés para muchos, para nosotros sí lo era, porque de ese modo evitábamos generar un nivel de conflicto con la población, que en definitiva era uno de los objetivos a cumplir por ese equipo de supervisión ambiental. Al punto tal se llegó que, terminada la obra, no hubo reclamo alguno por parte de las personas que circulan por la zona respecto de ser inhibidas de circular. Aquí vemos nuevas fotos vinculadas, bueno, aquí ya estamos en una etapa más cercana a la final, ¿no es cierto?, aplicando Shotcrete, ya empezando a cubrir previo a la colocación de las placas, acá ya colocando las placas. Seguimos avanzando ya en la ejecución de la obra, obviamente, y cuando ya tenemos una parte de la calzada de hormigón, ya acercándonos al final de la obra. Aquí aparece ese elemento que yo les comentara respecto de lo que es la reconstrucción de los frisos, que fue llevada a cabo por un equipo contratado a ese efecto. Aquí tienen ustedes en el lugar de trabajo la forma que ellos lo almacenaban. Aquí lo tienen en el lugar de trabajo, cómo fueron reconstruidos. Y ya aquí podemos ver cuando están ya colocados esos frisos en estos tótems, que algunos, como les dije, hubo 3 que tuvieron que ser demolidos y fueron reconstruidos, y a su vez, como un producto ya avanzado de la reconstrucción, o sea, ya puestos en el lugar. Todo esto es con los elementos reconstruidos. Aquí tienen otro nuevo. Estas fotos, cedidas por la ingeniera Lorena Carranza, se vinculan con el trasplante de los árboles, que fue hecho por una empresa contratada a tal fin y que generó un éxito en la tarea de un 100%. En este caso ahora vamos a ver unas diapositivas, unas imágenes vinculadas con lo que es la construcción del sistema de drenaje, que básicamente era una excavación en zanja con mucha profundidad y angosta, con una particularidad, y es que en todo momento se tenía que proteger que las personas pudieran acceder a la propiedad y que a su vez pudieran transitar por la vereda. Sumado a, bueno, acá volvemos al tema del trasplante. Esta es una vista de avanzada del sistema de drenaje que se construyó, y acá tuvimos una particularidad, y es que en este sector en particular de la avenida Hipólito Yrigoyen tenemos bares con mesas en la vereda. Y en la idea de no modificar el funcionamiento social del sector, se generó como medida de mitigación que los montículos de suelo que se extraían eran depositados en este sector y mantener limpio, de forma tal que se pudo conservar el funcionamiento que inicialmente tenía esa vereda. Visto ya desde la vereda, lo que se planteó es usar un material a forma de barrera, con lo cual se pudo conservar el uso social del espacio. Aquí ya con la obra finalizada, esta es la salida del túnel. Aquí tienen el túnel en los días previos a su inauguración. Y este es un recorrido de quienes trabajamos
Por último, quiero agradecer particularmente a quienes formaron parte de los dos equipos que fui afortunado en ser parte, que son el de estudio de impacto ambiental y el de supervisión ambiental de obra. Por fuera de las preguntas que puedan surgir ahora, quedo a disposición con esta dirección electrónica que les dejo como contacto y bien, quedo a disposición de ustedes por las preguntas que pudiera haber ahora mismo. Bueno, don Jorge, muchas gracias. Realmente es una charla muy interesante, ya que acá en San José también tenemos problemas de embotellamiento y este tipo de obras nos ayudarían mucho a agilizar el tráfico. Tenemos varias preguntas. Bien. Empiezo con Edwin. Pregunta, ¿con cuántas entidades estatales se tuvo que coordinar para realizar las labores de reubicación? ¿Cuáles fueron las más difíciles de tratar? Bien, yo particularmente no estuve a cargo porque había, digamos, la contratista se hacía cargo de esa situación, pero en realidad no hubo inconvenientes, por lo que yo sé, no hubo inconvenientes con ninguna, ya que en función de la obra se relocalizó todo lo que estaba sobre la traza prevista o el ámbito de la zona aledaña a la traza de la obra, y no hubo inconvenientes. Básicamente lo que más demoró fue esa obra de agua del conducto, porque, bueno, era un diámetro importante, hubo que hacer primero excavaciones para llegar hasta esa parte dentro de la propia plaza. Y esa es una obra que, si bien obviamente me excede en cuanto a los aspectos técnicos, es la que más demoró en definitiva la ejecución de la obra. Pero no hubo problema de acuerdos con sectores privados, por ejemplo el Rotary con su monumento, el Árbol de la Memoria, que como les comenté en su momento se vincula con el tema de las desapariciones de personas en una época de la historia del país. Ok, muchas gracias. Edwin también nos pregunta, ¿en qué consisten los impactos críticos? Los impactos críticos se consideran aquellos que no hay medida de mitigación posible y que generan de por sí una modificación en ese factor ambiental. Básicamente, en el caso de la obra de Plaza de España, se pudo tomar inicialmente como un impacto crítico el tema de la extracción de ejemplares arbóreos, pero eso fue parte de una compensación, es decir, se hizo una forestación compensatoria suficientemente importante, con lo cual ese posible impacto crítico no lo fue. Y después impactos críticos puede ser, por ejemplo, que al haber un movimiento de suelos, uno pueda generar un daño en microfauna, es decir, aspectos que básicamente no son significativos, al menos en este caso, ¿no es cierto? Ok, muchas gracias. Nos preguntan, ¿cuánto fue la duración del estudio ambiental y qué ramas profesionales fueron incluidas? El estudio de impacto ambiental, en tiempo, 5 meses. Hubo geólogos, arquitecta, también vinculado a ciencias sociales por el tema de la población existente. Esos fueron las ramas del conocimiento. Ok, perfecto. Diego Guadalmus nos pregunta, durante el proceso del estudio de impacto ambiental, ¿cuál fue el ítem que presentó mayor fragilidad ambiental? Finalizada la obra, ¿existe actualmente un impacto que no se percibió durante el estudio? Nosotros, el mayor temor era el tema de la vegetación, pero porque por fuera del valor que se le puede otorgar, hay un valor social por el entorno. Entonces, esa era nuestra mayor preocupación, y luego, a partir del trasplante, que fue una técnica que dio un resultado del 100% en cuanto a lo logrado,
y luego la preservación de ese espacio en el Boulevard Chacabuco, que es utilizado como un lugar donde las personas se desplazan por el centro de ese boulevard, era otro lugar que nos preocupaba en cuanto a la modificación. Pero afortunadamente la traza no generó problemas. Y luego de ejecutar la obra, no hay inconvenientes por la existencia de ese túnel. Es decir, que en ese sentido lo que se había vislumbrado en el estudio de impacto ambiental luego se vio en la etapa de operación o funcionamiento del túnel, que fue una valoración correcta. Perfecto. Diego Guadamuz también nos pregunta que si podría volver a repetir el costo de la obra, en caso de que ya lo hubiera mencionado. No, el costo de la obra yo no lo mencioné y en realidad no estuve totalmente alejado de los aspectos de ese tipo. Ok, Es decir, perfecto. en la tarea técnica ambiental nosotros estuvimos y por lo general uno está alejado de lo que es el presupuesto de obra. Ok. Rodrigo Ulloa nos comenta, destaco el interés y preocupación que tuvieron en el proyecto para impactar lo menos posible la rutina y funcionamiento normal de los espacios sociales. Previo al proyecto, ustedes se reunieron con sectores involucrados, sean comercial y residentes de la zona, etcétera. De hacerlo, ¿cuáles fueron los principales puntos que rescata para mantener en todo momento el apoyo de la ciudadanía? Bien, ese es un punto importante en dos sentidos. Que uno tiene que acercarse a los comerciantes particularmente y anunciarles que va a haber una obra para que luego ese mismo comerciante no se sienta perjudicado con un perjuicio que realmente no existe. Entonces, particularmente los que estuvimos a cargo del estudio de impacto y luego también durante la supervisión ambiental de obra, recurrentemente nos acercábamos a los locales que se podían ver afectados, particularmente fue en la obra del sistema de drenaje, para ver si la ejecución de la obra les estaba trayendo algún perjuicio, porque en ese caso nos iba a llevar inevitablemente a generar una mejora en las medidas de mitigación. Y afortunadamente no hubo inconvenientes. Entonces, ¿qué es importante en todo eso? Es acercarse antes de que empiece la obra a conversar con el posible afectado para que sepa qué se va a hacer. Porque nos pasó en una de las recorridas durante el estudio de impacto ambiental, que por ejemplo se acercó a alguien a preguntarnos si con la obra iban a perder el acceso a un edificio, el acceso vehicular a un edificio. Y eso es inviable. Es decir, es inviable que un edificio que tiene sus cocheras se vea perjudicado a ese nivel. Y bueno, entonces, como se empieza a dar información incorrecta, es importante esto de poder señalar cómo es la realidad del proyecto, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muchas gracias. Y Nancy Ramírez nos pregunta, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. ¿Podría por favor repetir sobre la longitud total de la excavación del túnel y cuál es la separación de los sondeos de investigación? Si no recuerdo mal, en la diapositiva, creo que es 150 metros la longitud del túnel en sí mismo, sin las rampas de acceso, con rampas llega a 400 metros. Y en cuanto a los sondeos, bueno, lo tienen allí, incluso no sé si sigue disponible en la página web de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba toda la información, porque como fue a audiencia pública, esa información, de cualquier modo, eso es de uso público y cualquier información que requieran, si me la piden mediante un correo electrónico, yo las busco ubicar dentro de los tomos del proyecto y les respondo.
Ok, perfecto. Edwin nos pregunta, ¿se realizó algún estudio estructural previo en las edificaciones dentro del área de influencia directa para prevenir futuras denuncias o quejas de vecinos que sintieran afectados por las labores de excavación del túnel? Se hacía un seguimiento de la modificación que pudieran tener precisamente los edificios más cercanos a la zona de excavación de túnel. Sí, se hacía un seguimiento a nivel de ver si había algún tipo de asentamiento sobre todo. Ok, Y si bien nos excede, perdón, si bien nos excede a nosotros, teníamos nosotros que elevar un informe mensual a la Municipalidad de Córdoba desde el sector de la supervisión ambiental, y dentro de eso teníamos como insumo los datos de un ingeniero agrimensor vinculado a este tema del asentamiento. ok, perfecto. Y bueno, no veo más preguntas. Por favor, si alguien tiene otra pregunta, es libre de escribirla. Quiero aprovechar para, ya que estamos muy cerca del 2 de julio, que es el Día del Geólogo acá en Costa Rica, para felicitar a todos los colegas que estén aquí presentes. Sigan haciendo bien el trabajo. No va a haber fiesta del Día del Geólogo este año, pero ojalá puedan disfrutar en sus casas, con una que otra bebida de su preferencia. Y bueno, no veo más preguntas. Entonces, don Jorge, muchas gracias por la charla. Muy buena. Tiene demasiada aplicación acá en San José, en Costa Rica. Y bueno, esperamos seguir coordinando actividades con usted en el futuro. De Igual, muchas acuerdo. gracias a todos los participantes. Gracias por darnos su tiempo y los esperamos en futuras charlas que publicaremos en nuestras redes sociales. Otra vez, la grabación de este webinar se pondrá en nuestro Facebook y se compartirá ahí en caso de que quieran volver a verla. Y sin más, muchas gracias a todos y pasen una bonita tarde. Muchas gracias. Buenas noches.